¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Mario Jesús Gómez Neri. En esta ocasión, la sesión de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado se titula Grupos culturales y su influencia en la identidad, en la que platicaremos sobre aspectos que les permitirán reflexionar sobre sus ideas, conductas y acciones de la vida cotidiana. Hablaremos sobre la importancia de los grupos culturales en la formación de su identidad. Les invito a que se acomoden y presten mucha atención a las actividades e información que analizaremos de forma conjunta. Antes de comenzar, les recuerdo que es importante mantener los hábitos de higiene para cuidar su salud, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón, y en la medida de lo posible, en estos meses eviten salir de casa. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz para anotar las ideas principales, preguntas o reflexiones que surjan a partir de lo que analizaremos. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Me gustaría comenzar planteando unas preguntas para ustedes. Les invito a que piensen en lo primero que venga a su mente y, si es posible, escríbanlo. ¿Listas y listos? ¿Una comida deliciosa? ¿Una ropa de fiesta? ¿Un paisaje hermoso? ¿Una canción romántica? ¿Un buen libro? Excelente. Ahora les pido que reflexionemos detenidamente lo siguiente. ¿Cuántas respuestas posibles hay? ¿Consideran que hay personas que habrán respondido de forma similar a ustedes? ¿Cómo y por qué es que podrían coincidir sus respuestas con las de otras y otros? Muy interesante, ¿verdad? Estoy seguro que cada una y cada uno de ustedes ha dado respuestas distintas, pues cada quien tiene una identidad diferente, es decir, su propia personalidad. Sin embargo, al mismo tiempo, lo normal es que coincidan en algo con otras personas, por supuesto, con unas más que con otras. Por ejemplo, es muy probable que sus respuestas sean parecidas a las de sus compañeras y compañeros de la escuela, sus familiares o amistades cercanas, pues comparten la misma cultura. Esto significa que, además de su identidad personal, es decir, las características que les hace ser únicas y únicos, tienen una identidad cultural y pertenecen a grupos cuyos miembros comparten esa identidad colectiva. Para precisar a qué nos referimos con la cultura y los grupos culturales, les invito a ver y escuchar con atención el siguiente video. La cultura es el conjunto de ideas, valores, costumbres, creencias y prácticas que caracteriza a una sociedad o a un grupo social. Es transmitido de generación en generación. Se desarrolla en un territorio común donde una población adquiere identidad al compartir, entre otras cosas, el mismo contexto histórico-social. La cultura lo abarca todo. Se manifiesta a través de expresiones orales, escritas, sonoras, visuales, artísticas, técnicas, científicas, entre otras. Establece normas y patrones de comportamiento en una sociedad. En el mundo existen muchas culturas: inglesa, alemana, china, mexicana. A esta pluralidad se le conoce con el nombre de diversidad cultural. De lo que se explicó en el video, reflexionemos la siguiente cuestión. Si la cultura abarca muy diversos rasgos, ¿cómo podemos saber qué es la cultura y cuál es nuestra cultura? Esta es una cuestión muy interesante, pues desde que nacemos ya somos parte de una cultura, es decir, nos desarrollamos dentro de un conjunto de expresiones y manifestaciones familiares, como sus valores, sus costumbres, su música, el tipo de vestimenta, la lengua, entre otros. Generalmente, en edades tempranas, nuestro mundo es la casa y lo que está a nuestro alrededor, por lo que nuestras experiencias se limitan a esos espacios, porque no somos conscientes de todas las expresiones culturales. Tampoco hemos conocido muchos lugares o probado diferentes comidas, ni platicado con demasiadas personas. Pero quisiera detenerme en este asunto un momento e invitarles a reflexionar lo siguiente. ¿Han sentido como que su mundo se va haciendo más grande conforme crecen y aprenden? Dicho de otro modo, ¿como que se amplían sus horizontes? Estoy seguro de que sí.
Sin duda, ahora saben que existen cosas y lugares que hace 5 años, por ejemplo, ni siquiera se imaginaban. ¿Han pensado en cuántas cosas que ahora no conocen les quedan aún por descubrir? Pues bien, conforme crecemos y tenemos más conciencia de quiénes somos y el mundo que nos rodea, viajamos, leemos, platicamos, escuchamos atentamente a otras y otros, además de que nos informamos para aprender cosas nuevas. Empezamos a tener gustos y elecciones que ya no siempre coinciden con las de mamá y papá, sin que esto, por supuesto, nos separe afectiva ni físicamente de ellos. Así vamos formando una identidad personal y también identidades colectivas con otros miembros de la sociedad. Nuestras y nuestros vecinos, compañeras y compañeros de la escuela, de un equipo deportivo, amigas y amigos, quienes integran nuestra generación escolar, etc. Al tener diversas y más experiencias, al conocer los mundos de las y los otros, sus problemas, sus formas de pensar, de valorar las cosas, sus creencias, su manera de actuar, de vivir y de ser en general, nos vamos identificando más con unas personas que con otras y comenzamos a sentir que pertenecemos a una cultura en particular, es decir, a un conjunto de expresiones y a un modo especial de relacionarnos con la realidad. Por esto, cada cultura se distingue por tener las siguientes características o elementos de una forma diferente con respecto a otras. Apariencia y expresión. Lo primero que nos identifica es lo que las y los demás perciben de forma inmediata. Por ejemplo, cómo nos vemos, nuestro tono de piel, la vestimenta, las expresiones artísticas, etc. Cómo nos escuchamos, el idioma, la música, las expresiones. Los olores y aromas que prevalecen en los entornos, los sabores que se perciben mediante los alimentos, las bebidas, dulces, etc. Los saludos, reverencias, los ademanes y otras formas de dirigirse a las personas. Creencias y costumbres. Nuestras convicciones y conocimientos se vuelven creencias cuando las damos por hecho. Esto no quiere decir que no dudamos de ellas o que nunca lo hacemos. Por ejemplo, la religión, los valores morales, el deber ser, festividades y diversas tradiciones. Pensamiento y visión del mundo. Cada una y uno tiene una forma de entender e interpretar lo que percibimos. De la misma forma, tenemos un mundo interior. Por ejemplo, nuestra idea de cómo es el mundo, cómo funcionan las cosas, quiénes somos, nuestra identidad personal y colectiva, causas y efectos de nuestras acciones. Todos estos elementos se van volviendo nuestra realidad cotidiana, mundo y cultura. Pero saber que esta no es la única manera de concebir la realidad nos hace reconocer que la nuestra es una forma más, ya que existen muchas otras. A esta diversidad de mundos les llamamos culturas. Por esto es de suma importancia que reflexionemos constantemente sobre nuestras propias costumbres y pensamientos para que lo que es simplemente heredado o adquirido por tradición se vuelva una decisión libre y racional que nos haga disfrutar más de nuestra vida. Ahora les invito a ver y escuchar el testimonio de María, quien nos platica sobre la influencia de la cultura en su identidad. Pongan mucha atención y comparen sus ideas con las de ella. Yo creo que mi cultura, como la de todos, está influenciada por una mezcla de otras culturas. Por ejemplo, a mí me gusta la comida de Italia, como la pizza y la pasta, pero también me gustan muchísimo los tacos, el agua de horchata y los elotes. No me gusta todo lo que a mi mamá, ni tampoco todo lo que le gusta a mi papá, o mis tías, tíos, abuelas y abuelos. Pero coincido en varias cosas con todos ellos. En lo que se refiere a la ropa que uso, creo que coincido mucho con las personas de mi edad, mis primas y compañeras de la escuela. Lo mismo pasa con la música que escucho, aunque también me gustan algunas canciones que ponen mis padres a veces. Entiendo que no hay nadie en el mundo a quien le guste y conozca exactamente todo lo que yo, pero también sé que estoy unida de alguna forma con personas que aún ni siquiera conozco. Pueden estar lejos o sean de otras épocas.
creemos, pensamos, decidimos, disfrutamos y hacemos cosas muy parecidas, como que compartimos un mismo espíritu. ¿Qué les ha parecido? ¿Han coincidido con María en algunos rasgos culturales? Nuestra identidad cultural está hecha de varios elementos y se va transformando a lo largo de nuestra vida. Es perfectamente posible que no siempre pertenezcamos a una misma cultura o que tengamos culturas híbridas o mezcladas. Así, por ejemplo, si nuestra mamá es de un pueblo indígena y nuestro papá es extranjero o viceversa, se espera que tengamos costumbres y modos de vivir con elementos de ambas culturas. Pero más aún, si consideramos que nuestras madres y padres, así como nuestras abuelas y abuelos también pueden venir de la mezcla de otras culturas, la influencia de más manifestaciones culturales se hace presente en nosotras y nosotros. Cuando hablamos de la construcción de nuestra identidad, estamos refiriéndonos a un aspecto que va cambiando con el tiempo, ya que mientras ampliamos nuestro mundo conociendo otros lugares y personas, nuestros horizontes se abren y nuestras opciones de elección se multiplican. Algunas de las influencias que conforman y cambian nuestra identidad cultural son: desarrollo personal y madurez. Con el tiempo, nuestros gustos y aficiones van cambiando y vamos encontrando nuestro lugar en el mundo. Esto nos va llevando a tener apego y sentirnos cómodos con ciertas costumbres. Interacción social. Cuando conocemos, platicamos e intercambiamos puntos de vista a través del diálogo con otras personas. Entendemos su perspectiva de la realidad y esto nos hace cuestionar nuestras propias creencias, conocimientos y costumbres. De esta forma, podemos reafirmar, valorar, cambiar o hasta renunciar a nuestras ideas anteriores. Interacción con otras culturas. Leer, viajar, ver películas, escuchar música o aprender otros idiomas nos permite conocer y disfrutar de otras culturas. Muchas veces adoptamos modos de vestir, de comer, formas de pensar o hasta nos gusta pertenecer a un grupo cultural, ya sea porque nos identificamos con una creencia religiosa, con una afición a un artista o estilo, o hasta migrar o recibir migrantes de otros pueblos del mundo, enriqueciéndonos mutuamente. Pero esta capacidad de renunciar, cambiar y elegir el grupo cultural al que pertenecemos, así como a practicar la cultura que hayamos elegido, no solamente es una posibilidad, sino que es una parte importante de nuestro desarrollo personal y social, e incluso es un derecho humano. Así, el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Y en el artículo 27 establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Lo que significa que todas y todos tenemos derecho a tener una identidad cultural y a poder vivir bajo determinadas tradiciones, costumbres, creencias, modos de pensar y de expresarse, y de sus formas particulares de ver y entender el mundo. En nuestro país existen leyes vigentes que nos garantizan su disfrute y ejercicio. Para reconocer la importancia de la identidad cultural y su consignación en las leyes mexicanas, vean y escuchen con atención lo que la licenciada Giovanna Piceno nos platica al respecto. El derecho a la identidad está consagrado en nuestra Carta Magna, en su artículo 4, así como en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en el año 2017. Es ahí donde se regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en términos de los artículos 4 y 73 constitucionales. En ella encontraremos los derechos culturales, así como los mecanismos para su ejercicio. El reglamento de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2018, fue creado para regular el debido respeto del derecho a la cultura que tiene toda persona, la promoción y protección al ejercicio de los derechos culturales. En dicho reglamento se establece que tenemos derecho a elegir y a que se respete la identidad cultural como la libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y de expresión.
elegir libremente el identificarse o no con una o varias comunidades culturales, así como modificar su elección. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos culturales de las personas. ¿Qué les ha parecido la información que nos compartió la licenciada Giovanna? ¿Tenían conocimiento acerca de los derechos culturales? Pues bien, es necesario que reflexionen constantemente qué aspectos de su vida están relacionados con sus grupos culturales y cuáles son rasgos meramente personales, ya que su identidad está compuesta de varias dimensiones, como han podido aprender en las sesiones de esta asignatura. Pero tampoco debemos pensar que pertenecemos a un solo grupo cultural, sino que pertenecemos a varios. De esta manera es como está formada nuestra identidad personal, es decir, de distintas influencias. Veamos un ejemplo. Miguel es indígena, practica la religión protestante, ha aprendido inglés por lo que es angloparlante, le encanta la comida y la cultura china. Como pueden ver, Miguel tiene una identidad propia, pero está compuesta de varias influencias y se define por los grupos culturales a los que pertenece o con los que se identifica. Ninguna de esas pertenencias entra en conflicto y él respeta las reglas y costumbres de cada grupo y, por el contrario, disfruta de encontrarse con personas de otros grupos religiosos, artísticos y lingüísticos. Tampoco tiene ninguna obligación de pertenecer a un grupo cultural o lo hace por la fuerza, sino que, en uso pleno de su libertad, ha elegido estos. Sabe que así como puede identificarse y pertenecer a esos grupos culturales, puede renunciar si sus creencias, pensamientos o costumbres cambian y se adaptan mejor a otras opciones. Por lo tanto, es necesario ser plenamente conscientes de que depende de ustedes a qué grupo cultural pertenecer, o bien saber que son libres de adoptar y asimilar otros referentes culturales. Pero por eso mismo, es muy importante que conozcan la mayor cantidad y con la mayor profundidad posible estas diferentes formas de vivir, de pensar y de ver el mundo. En nuestro planeta tenemos una inmensa riqueza en cuanto a la diversidad cultural, pero particularmente México es un país pluricultural, por lo que debemos valorar ese patrimonio y su riqueza. Para apoyar lo que decimos, observen y escuchen con atención el siguiente video. Hablar de cultura en México es hablar de una diversidad de manifestaciones culturales como música, danza, pintura, fotografía, escritura y arquitectura. De toda una complejidad de tradiciones, creencias, religiones, técnicas artesanales, historia, conocimientos, valores y cualquier uso o hábito adquiridos por los habitantes. Es una herencia social porque los mexicanos la reciben de generación en generación. Además de ser un valor que comparten y hace posible su sentido de identidad y pertenencia a la sociedad. Hay técnicas culturales como alfarería, joyería, cestería y gastronomía. Productos culturales como textiles e instrumentos musicales. Expresiones culturales visuales, por ejemplo, representaciones escénicas, rituales y obras de arte. Expresiones culturales verbales, esto es, derivadas de la lengua y la escritura. Relatos, leyendas, poesía, entre otras. Las canciones y la música instrumental son expresiones culturales sonoras. Todos ellos son resultado de la creatividad de personas o grupos sociales y caracterizan la identidad cultural de cada comunidad, así como su patrimonio. Las personas de México son al mismo tiempo originarias de un pueblo, un barrio o una ciudad. Herederas de una cultura indígena, sea maya, náhuatl, paypay, tarahumara, zapoteca, purépecha o totonaca, o regional, jarocha, oaxaqueña, tapatía, norteña o yucateca. Influenciada por inmigraciones africanas, españolas, libanesas, chinas, entre otras. Son practicantes de alguna religión, estudian, trabajan. Sus distintos orígenes y adhesiones conforman una gran variedad de grupos que entretejen la identidad nacional. México es un mosaico, una fusión de culturas vivas, dinámicas, adaptables y promotoras del cambio. Su riqueza crece con el contacto de las culturas. Como pudieron apreciar en el video, tenemos una gran riqueza cultural en nuestro país.
Todas y todos pertenecemos a grupos culturales y estos van influyendo en la identidad personal. Nosotros no somos ni el primer eslabón ni el último de la larga cadena de generaciones de la humanidad en la historia. Estamos constantemente entre la tradición y la innovación. A cada una y uno de nosotros nos toca aportar algo nuevo a su cultura. No solo se trata de repetir lo que hicieron los antepasados, pero tampoco de negar o despreciar toda la riqueza que nos han heredado. Se dice que el filósofo Bernard de Chartres comparaba a las generaciones actuales con enanos montados en los hombros de gigantes y decía que si vemos más lejos que nuestros predecesores, no es porque tengamos mejor visión o mayor estatura, sino porque somos subidos y llevados a su gigantesca altura. Conservar las manifestaciones culturales y adscribirse a esos grupos culturales es muy importante, pero no solo para admirar su altura, sino para ver más allá de nuestro propio destino, mejorar lo que haya que mejorar y hacer nuestras propias aportaciones a esas culturas heredadas. Estamos por terminar la sesión, así que recapitulemos. Explicamos lo que significa la identidad personal y colectiva y cómo recibe influencias de los diferentes grupos culturales a los que pertenecemos. Reflexionamos sobre cómo se relaciona la cultura con nuestra realidad y cómo, en la medida que ampliamos nuestra visión del mundo, podemos cambiar de costumbres y formas de ser y pensar. Destacamos el derecho a la identidad cultural en las leyes nacionales e internacionales, así como el derecho a la libertad de pertenencia a los grupos culturales. Finalmente, resaltamos la importancia de conocer, apreciar y amar nuestras tradiciones, así como de mejorarlas y enriquecerlas con nuestras aportaciones. Les invito a consultar su libro de texto de formación cívica y ética para saber más acerca del derecho a la identidad cultural y la influencia de los grupos culturales en su vida cotidiana. Dialoguen con sus familiares, amigas y amigos acerca de las diversas formas en que pueden disfrutar de su cultura y conocer otras para acrecentar y valorar el patrimonio cultural de nuestros pueblos. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Nos vemos próximamente. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Ejerzan su derecho a la cultura y sean felices. Hasta la próxima.